Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, que me alegro, yo también estoy muy contenta de estar acá con ustedes y traerles el mensaje del Señor. Y para comenzar, pues me gustaría por acá que me levantaran su mano quienes tienen hijos. Gloria a Dios, nietos, casi todo, ¿verdad? Casi. Bueno, para los que no, si por ahí hubiese alguien que no, de igual forma todos tenemos sobrinitos, primitos, vecinos, y en general nosotros también en algún momento de nuestra vida fuimos niños pequeños, ¿cierto o no? Así es. Entonces, si se recuerdan, los niños pequeños pues los niños pequeños son muy dependientes de sus papás. Entre más pequeñito es un niño, más dependiente es de sus padres, de sus cariños, de su cuidado, de sus atenciones. Fíjense que hay criaturas, hay animalitos que desde que nacen ya incluso pueden dar sus primeros pasos. Pero un niño recién nacido no puede. El ser humano es la criatura que al nacer es mucho más dependiente de sus papás. Tanto así que si un niño recién nacido lo dejamos solito, sin los cuidados y sin las atenciones de su madre o de alguien que se haga cargo de él, y lo dejamos así por mucho tiempo, o sea, literalmente este pequeño se puede llegar a morir. Y en la medida que van creciendo, los niños continúan siendo dependientes de sus papás. Los niños aprenden a decir sus primeras palabras al lado de sus padres, comienzan a dar sus primeros pasos también con sus papás, y así en la medida que van creciendo. Otra característica de los niños, si se han podido dar cuenta, es que tienen un corazón puro, son inocentes. Un niño puede tener una discusión con algún otro niño, pero al ratito ya están contentos, ya están felices, ya están jugando y es como que no pasará nada. Rápido se les olvida todo y pues normalmente siempre están alegres. Y fíjense que el Señor en esta mañana nos quiere invitar a ser como esos niños pequeños. Y si usted decide ser obediente y volverse pequeño, entonces usted va a recibir grandes bendiciones en su vida. A ver, ¿quieren ustedes recibir bendiciones en su vida? Entonces pongamos mucha atención al tema que el Señor nos trae en esta mañana y que se titula Yo quiero ser un niño del Señor. ¿Cómo se llama, mis hermanas? Muy bien, entonces para eso vamos a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Cuando ya lo hayan encontrado, me pueden levantar sus Biblias. Gloria a Dios. Entonces, voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios. Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar.
palabra de Dios. Cuando vemos esta cita bíblica, encontramos en ella 3 personajes muy importantes y en ellos pues nos vamos a centrar en este día. El primero de los personajes que aquí se encuentra, sin embargo no se menciona claramente, son los fariseos. Fíjense que Jesús, como ustedes saben, a todos los lados que iba, normalmente estaba rodeado de gente, estaba rodeado de sus discípulos y de otro montón de gente que quizás buscaban un milagro del Señor, quizás querían contemplar sus maravillas o sencillamente porque eran curiosos y querían ver qué era lo que ocurría. En ese momento, antes de que sucediera justo este versículos que acabamos de leer, se habían acercado al Señor unos fariseos. Estos fariseos lo que le preguntaron al Señor acerca del divorcio, pero ellos realmente no querían escuchar cuál era la voluntad de Dios con respecto a ese tema. Tampoco querían saber qué realmente era lo correcto en cuanto a ese tema. Lo que ellos realmente querían hacer era saber qué es lo que Jesús les iba a contestar para poder ponerle una trampa y tener así un motivo para poder acusarlo. Realmente las intenciones de ellos eran malas. Como ya lo vimos, ellos querían ponerle una trampa a Jesús, querían ponerlo a prueba. Y ese pues es nuestro primer personaje. Justo después de que sucede eso, pues es que pasa esta cita bíblica. Y aquí entonces encontramos a un segundo personaje. Y ese personaje son los discípulos. Los discípulos pues son los que estaban todo el tiempo con Jesús. Todo su ministerio Él los había llamado, los había escogido y lo acompañaban a todos lados. Eran los primeros y los principales testigos de todas las maravillas que hizo Jesús durante su ministerio. Y en este momento, pues estos discípulos que estaban siempre con Jesús, estaban impidiendo que esos niños se acercaran a Jesús. Como ustedes sabrán, pues en aquella época las mujeres y los niños no contaban, eran como de una categoría menor. Y probablemente por ese motivo, estos discípulos no querían que estos niños se acercaran a Jesús, probablemente porque pensaban que no importaban, que quizás iban a interrumpir a Jesús y que Jesús estaba muy ocupado haciendo sus milagros y haciendo sus maravillas y cumpliendo su ministerio. Y por eso probablemente no dejaban que se acercaran a Jesús. Pero ¿cuál fue la sorpresa para todos? En medio de toda esa gente, en medio de los fariseos, en medio de los discípulos, viene Jesús y les dice: dejen que los niños se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Yo honestamente cuando leí eso me quedé bien sorprendida, ¿verdad? Imagínense la cara que han de haber puesto todos de sorpresa, ¿verdad? Como que no cuadraba con las tradiciones de aquella época. Pero Jesús siempre nos ha demostrado que Él viene a romper los esquemas y a hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, luego sucede, se acercan los niños y Jesús impone las manos sobre ellos. Y fíjense que Jesús no imponía las manos sobre cualquier persona. Él únicamente ponía manos sobre aquellos que se dejaban tocar por Él. Y esto nos lo confirma en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 16, donde nos dice la palabra de Dios. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios.
Entonces, en ese sentido, Jesús impone las manos sobre estos niños y les da su bendición. Y es de esa manera que Jesús nos dice claramente en este evangelio que el reino de los cielos, la vida en abundancia que tiene prometida para todos y cada uno de nosotros, comienza aquí y comienza ahora. Pero es para todos aquellos que son como niños. ¿Cómo es el reino de los cielos, mis hermanas, mis hermanos? Para aquellos que son como niños. Entonces, fíjense que todos y todas las que estamos aquí en este día, todos queremos estar cerca del Señor, ¿cierto o no? Amén. Si no, pues no estaríamos acá. Entonces, todos queremos estar cerca del Señor, todos buscamos estar en su presencia. Ahora viene la pregunta: ¿cómo nos estamos acercando al Señor? Y puede ser, mi hermana o mi hermano, que quizás al día de hoy, probablemente usted esté atravesando por alguna enfermedad difícil en su vida o en la de algún familiar querido, algún ser cercano a usted. Probablemente le han dicho que es una enfermedad dura, difícil, larga, probablemente un tratamiento doloroso, o peor aún, quizás le han dicho que esa enfermedad no tiene cura. ¿Y cómo se encuentra usted con respecto a esa situación? ¿Está usted abatido, abatida, preocupado, angustiada? ¿Le da vueltas a su cabeza y en la cama pensando en esa enfermedad dura y difícil que ha llegado a su vida? Quizás ella se dio por vencido y usted ya se imagina ya en la caja muerto o muerta. Está nervioso, nerviosa y se ha ido la paz de su vida. Pues déjeme decirle que si usted se encuentra así al día de hoy, probablemente sin quererlo o sin darse cuenta, usted se está acercando al Señor como uno de esos fariseos. Porque si usted está abatido, si usted está preocupada, si usted está angustiada, si la paz se ha ido de su vida o de su corazón, es porque usted duda y porque usted no cree que el Señor tiene el poder de sanarlo o de sanarla de cualquier enfermedad que usted esté pasando al día de hoy. Porque cuando usted está tranquila, cuando usted está confiado, cuando usted esté en paz, es porque realmente usted ya le entregó esa enfermedad del Señor. Y usted cree y confía que Él va a hacer la obra en su vida. Cuando realmente estamos descansando, confiados y en paz, es cuando realmente estamos confiando en el Señor que Él va a obrar en nuestra vida. Puede ser también que en esa enfermedad, en esa situación, quizás el médico nos ha mandado a hacer un tratamiento, a seguir una dieta, a hacer ejercicios. Quizás nos han dicho que hay que disminuir los carbohidratos, el pan dulce, la soda, las pastas, que tenemos que caminar más, que tenemos que movernos. Pero ¿cómo estamos siguiendo esas indicaciones al día de hoy? Nos ponen el pan dulce enfrente y somos los primeros que nos vamos a comer esa semita mieluda. O vemos la gaseosa, la soda, y no nos podemos resistir. ¿Cómo está nuestro dominio propio en ese sentido? El Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos ha dado dones
y nos ha dado frutos. ¿Cómo está ese dominio propio al día de hoy? Pues déjeme decirle que si usted no está siguiendo el tratamiento que le han dejado, entonces también usted sin quererlo o sin darse cuenta, está siendo como uno de esos fariseos. Porque no está dejando que el Señor lo toque, porque no está dejando que el Señor la sane a través de ese tratamiento que el médico le ha dejado. Porque el Señor nos ha dejado a los médicos, porque a través de ellos nos quiere dar sus recomendaciones. Probablemente a través de ese tratamiento el Señor quiere actuar en nuestra vida, quiere fortalecernos, quiere que cuidemos ese templo del Espíritu Santo donde Él mismo habita. Debemos hacer la parte que a nosotros nos corresponde para que el Señor haga lo demás. A mí me gusta mucho una alabanza de la hermana Glenda, donde nos dice de que en el Antiguo Testamento Dios hacía llover del cielo el maná para alimentar a su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús ya no actúa así, Jesús actúa diferente. Jesús pide a un niño que ponga sus panes y sus peces para alimentar a su pueblo. De igual forma, Jesús quiere que nosotros pongamos nuestros panes y nuestras peces para que Él obre el milagro en nuestras vidas. Y ese tratamiento médico son esos panes y esos peces que nosotros tenemos que poner para que el Señor complete el milagro. Puede ser que tal vez sea una prueba económica la que ha llegado a nuestra vida. El dinero no nos alcanza, las deudas crecen, los recibos tal vez se amontonan en nuestra casa. No tenemos dinero para ir, muchas veces para los gastos más importantes, para el supermercado, para las colegiaturas de los hijos o de los nietos, si es que les ayudamos. Y estamos abatidos y preocupados, y quizás estamos dándole vuelta a la cabeza pensando cómo vamos a hacer para salir de esa situación. Y muchas veces nos pasa que nos acercamos al Señor y le oramos y le pedimos que nos ayude, que nos ilumine para salir de eso. Pero estamos tan agobiados que empezamos a orar y en lugar de entregarnos en la presencia del Señor, en lugar de sumergirnos en su espíritu, nuestra cabeza comienza a bombardearse con esos pensamientos y no podemos concentrarnos y no podemos llegar a presenciar la cara del Señor rostro a rostro. Debemos de estar tranquilos, confiados de que el Señor puede y quiere obrar en nuestra vida y que Él tiene el poder de sacarnos de cualquier situación económica que estemos pasando al día de hoy. Y no solo económica, cualquier situación que estemos atravesando en nuestras vidas. Pero debemos de estar tranquilos y confiados y haciendo la parte que a nosotros nos corresponde. Probablemente tenemos que ajustarnos a un presupuesto de vida y cumplirlo aunque nos cueste. Debemos también de abandonarnos en el Señor, así como un niño confía plenamente en el Señor, usted también tiene que confiar que cuando le mandan a ayudar a otros, que cuando le mandan a ofrendar, que cuando le dicen de diezmar, usted realmente confía en el Señor, que cuando usted entregue esa parte que quizás le cueste, el Señor va a multiplicar al 100 por 1 eso que usted está poniendo. Y que de una manera extraña, misteriosa, el Señor va a actuar en su vida y va a ir arreglando cualquier situación que usted esté atravesando al día de hoy. Amén. Luego de eso, pues, encontramos nuestro segundo personaje y se trata de los discípulos.
Yo sé que todos los que estamos aquí, los que estamos alabando al Señor como lo hicimos en este día, somos discípulos del Señor y queremos estar en su presencia y queremos contemplar sus maravillas y ser los primeros testigos de la gloria del Señor. Amén. Ahora bien, si nosotros no estamos invitando a más hermanos a que vengan a la presencia del Señor, si no estamos invitando a otros a que puedan asistir a un retiro, a tener un encuentro personal con el Señor, así como un día nosotros también lo hicimos, entonces, sin querer o sin darnos cuenta, probablemente nosotros también somos como esos discípulos que salen en la cita bíblica y que no estaban dejando que los niños, que los pequeños se acercaran al Señor. Porque pequeño es todo aquel que está allá afuera, necesitado del Señor y que aún no lo conoce. Y todos los que estamos acá, todos esos discípulos somos los llamados a invitarlos a que vengan y que tengan un encuentro con el Señor. Así es que el llamado es para todos, para que seamos esos discípulos que vayamos allá afuera a buscar a aquellos pequeños que aún no han encontrado al Señor, a esos pequeños que no han experimentado su amor, aquellos que no conocen el amor verdadero y la vida en abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos de llegar hasta donde ellos están, debemos de buscarlos y debemos de traerlos a los pies del Señor y ser esos discípulos como el Señor quiere que seamos. También, además de los discípulos, está también, los discípulos, puede que también nosotros, ya que somos discípulos del Señor, quizás lo que venimos a aprender acá, lo que venimos a conocer del Señor, no solo debe de ser acá, también debe de ser allá afuera, en nuestro metro cuadrado, ahí donde el Señor nos ha sembrado. Ahí también nosotros estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser testimonio. Y cuando nosotros no somos luz, cuando nosotros no somos testimonio, cuando nuestras obras no hablan o no son coherentes con lo que aquí venimos a practicar, entonces también podemos ser como esos discípulos que no estamos dejando que esos pequeños que están allá afuera vengan acá a encontrarse con el Señor. A mí me gusta mucho una frase de San Francisco de Asís que dice: ten cuidado con tu vida, quizás sea el único evangelio que muchas personas vayan a ver. Nosotros, fuera de acá, fuera de nuestra comunidad, debemos de demostrarle al mundo, a los que nos rodean, que con la gracia de Dios nuestra vida ha cambiado. Que Dios en un momento dividió nuestra vida en un antes y un después. Y de esa manera, con nuestro testimonio, y muchas veces sin decir nada, podemos hacer que esos pequeños que están allá afuera también quieran venir a sentir ese amor verdadero. También sientan el deseo de que Dios cambie sus vidas. Ahora bien, tenemos también a nuestro último personaje y el más importante, que son esos pequeños niños del Señor. Cuando nosotros sometemos nuestra vida completamente a la voluntad de Dios, entonces estamos siendo esos pequeños niños del Señor. Cuando confiamos plenamente en que Dios tiene el control total de nuestra vida, cuando reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez, entonces estamos siendo como esos pequeños niños del Señor.
Así como los niños hacen todo y dependen totalmente de sus padres, de igual forma nosotros debemos de depender del Señor para cualquier cosa. Si usted tiene proyectos de vida, entonces póngalos en las manos del Señor. Si usted tiene planes, póngaselo en las manos del Señor. Así como los niños dan sus primeros pasos tomados de la mano de su padre, usted en todo momento de su vida, tómese de la mano de Dios. No se suelte. Deje que Él lo conduzca o la conduzca por donde Él quiera llevarla. Porque usted debe de tener la certeza que donde Dios la quiera o lo quiera llevar, ese va a ser el mejor lugar para usted. Cuando usted confíe plenamente en el Señor. A mí me encanta cuando los niños pequeños están aprendiendo a nadar y se tiran. Confían plenamente que sus papás los van a cachar, los van a sostener y no los van a dejar caer. De igual forma, en su vida usted tírese, aviéntese en las manos de Dios, confiando que el Señor no la va a dejar caer, que el Señor lo va a sostener. Y si usted está atravesando por una situación difícil, por una prueba, de cualquier tipo, entréguesela al Señor. Confíe en Él. Haga la parte que a usted le corresponde y déjele lo demás al Señor. Deje que la paz inunde su vida y su corazón. Y así estaremos siendo esos pequeños niños del Señor. Y quizás ustedes dirán, bueno, ya le entendimos ahí a la hermana predicadora de que tenemos que ser como niños del Señor. Pero quizás dirán, pero ¿y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo es eso posible? Pues fíjense que ser un pequeño niño del Señor realmente no es fácil, pero sí se puede lograr. Y una de las cosas que debemos de hacer para lograrlo, primero que nada, es confiar en el Señor, confiar plenamente en Él. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues debemos de tener muy claro que nadie puede confiar en alguien que no conoce. Y para conocer al Señor hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es en la oración. Usted en la oración todos los días póngase en la presencia del Señor. Platique con Él. Háblele. Cuéntele todas las cosas de su vida, así como los niñitos cuando vienen del colegio le cuentan a sus papás todo lo que les pasó, lo bueno, lo malo, lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que le causó gracia, lo que le molestó y hasta quizás hablan de más. De igual forma usted cuéntele todo al Señor. Mire, el Señor ya lo sabe todo de su vida, pero a Él le encanta que usted se lo cuente. Le encanta escucharlo de su boca y de su voz. Ahí en su oración cuéntele al Señor todo. Abandónese completamente en Él. Dele gracias por todo, por todas las cosas que hay en su vida, por las cosas buenas y por las bendiciones que el Señor le da día a día. Pero también debe darle gracias por las cosas que no son buenas y confiar que el Señor sabe por qué las ha permitido en su vida. Cuando en medio de la prueba, de la tribulación, somos capaces de hacer un alto, alzar nuestras manos y darle la gloria a Dios a pesar de todo, aún ahí estamos siendo esos pequeños niños del Señor. Órele al Señor en todo momento. Mire,
Cuando usted inicie sus labores, entrégueselas al Señor. Cuando usted vaya en la calle, órele al Señor y entréguele ese momento. Cuando usted vaya al médico, órele al Señor. Cuando usted vaya a hacerse unos exámenes, órele al Señor. Si usted va a enviar un currículum, si usted va a poner un proyecto de trabajo, para cualquier cosa de su vida, usted órela y entréguesela al Señor. Y así usted va a vivir todo su día tomada completamente de la mano del Señor como un pequeño niño. La otra forma donde también podemos conocer a nuestro Señor es a través de su palabra. Acá Jesús es el hilo conductor que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá Él tiene más de 3,000 promesas de amor para cada uno de nosotros. Promesas que son reales y que son actuales, pero que muchas veces no las vemos cumplidas en nuestra vida porque no las conocemos. Hágase el propósito de encontrar al menos una promesa del Señor acá para su vida. Y espere y confíe que en el tiempo perfecto del Señor, esa promesa se hará vida en su vida. Y entréguesela al Señor. Además de conocer y confiar en el Señor, otra forma de hacernos niños es cuando tenemos un corazón sencillo, humilde, un corazón puro. ¿Cómo somos nosotros? Si alguien nos dice alguna noticia, algún comentario, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Tendemos a pensar mal o tendemos a pensar bien? Hagámonos un análisis. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Tenemos de verdad un corazón puro, inocente, que es capaz de ver el bien en todas las personas? ¿O somos desconfiados? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón puro, inocente? Cuando algo nos sucede, cuando alguien probablemente actúa algo, hace algo malo en nuestras vidas, algo que nos duele, que nos hiere o que nos molesta, ¿somos capaces de perdonar rápidamente, olvidar y no tener ningún rencor? ¿O estamos con aquella cosa en el nudo, en el estómago que no nos deja ser felices? ¿Cómo está nuestro corazón en ese sentido? ¿Tenemos capacidad de dar perdón, de dar amor, de olvidar rápidamente las cosas malas que nos pasan? Piénselo, mi hermano, mi hermana, no me lo diga. Pero un corazón de niño es un corazón puro, inocente, capaz de perdonar rápidamente, capaz de olvidar. Y fíjese que una buena técnica para perdonar rápidamente es orar por esa persona que nos ha hecho daño, entregársela al Señor y pedirle bendición para la vida de esa persona, aún a pesar de lo que nos haya hecho. Cuando nosotros logramos hacer eso de corazón, empieza el Señor a obrar en nuestra vida. Y claro, recuerde que el perdón al final es una decisión. Usted se decide a perdonar y el Señor comienza a hacer lo demás. Él comienza a sanar su corazón, Él comienza a sanar sus heridas y a darle un nuevo corazón. ¿Cómo nos hemos identificado al día de hoy, mis hermanos? ¿Nos hemos identificado como los fariseos? ¿Nos hemos identificado como esos discípulos? ¿O nos hemos identificado como esos niños del Señor?
Yo les voy a abrir mi corazón y les voy a contar un poco acerca de mi vida. Fíjense que yo me crié sin papá. Mis padres se separaron desde antes que yo naciera. Más adelante mi papá murió y yo tuve realmente muy poco contacto con mi papá humano, digámoslo así. Y eso hizo que siempre hubiera un vacío en mi corazón por esa falta de un papá en mi vida. Vacío que quizás antes de conocer al Señor yo busqué llenarlo de formas equivocadas, que lo único que hicieron fue llenarme de dolor, de sufrimiento, de tristeza, pero que gracias a la misericordia del Señor, Él un día, cuando yo llegué a los pies de Él, Él sanó, Él restauró, Él transformó y Él vino a ser ese Padre que yo tanto necesitaba. Y Él vino a complementar todo ese amor que yo sentí que le hizo falta a mi vida. Sin embargo, yo sí tuve un papá, una figura paterna en mi vida, que fue el esposo que tuvo mi mamá. Él pues sí era una figura paterna en mi vida, él estuvo cerca de mí y pues en determinado momento de nuestra vida Dios permitió que una enfermedad difícil, un cáncer, llegara a la vida de él. En cuanto esa enfermedad llegó a nuestra vida, pues nos llenamos de angustia, de preocupación, de temor. Y yo, pues, que ya tenía un caminar en el Señor, me sucedió exactamente igual. Yo comencé a dudar, yo comencé a cuestionar al Señor y a decirle que por qué estaba permitiendo esa prueba tan dura, si yo era su servidora, si yo era su hija, si Él era mi papá. Y yo no entendía lo que pasaba. Y peor aún, yo no me daba cuenta que mi corazón estaba siendo como un fariseo. Porque yo cuestionaba, porque yo no entendía, porque yo no confiaba. Más adelante, pues esa enfermedad permitió que él, mi padre, viniera a los pies del Señor. Para la gloria del Señor, él tuvo la bendición de tener un encuentro personal con Él y pudo hacer un retiro acá en nuestra comunidad. En ese retiro, yo sé que el Señor obró en su vida, lo transformó, lo liberó, le dio una nueva vida, una vida en abundancia y sobre todo lo llenó de mucha fe y mucha confianza en el Señor. Posterior a eso, pues él fue sometido a una operación de la cual para la gloria del Señor salió bien. Sin embargo, él sentía el deseo pues de querer seguir en el caminar del Señor. En aquel momento, como él vive en el oriente del país, él me dijo, yo quiero ir a las asambleas, pero no puedo, me decía. Mire, no se preocupe, le dije yo comprendo, está muy lejos. En aquel momento nuestra comunidad no tenía la bendición de tener muchos grupos en el oriente. Para la gloria del Señor hoy ya tenemos 2 grupos, tenemos uno en San Miguel y tenemos uno en Usulután. Aprovecho a comercial para los que conocen y tienen familiares, amigos o parientes en aquel lugar del país, pues que sean como esos discípulos, inviten a hermanos que vayan allá a las asambleas. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo, no teníamos asambleas allá. Entonces yo le dije a él, mire, no se preocupe, rece el rosario todos los días y órele al Señor y el Señor va a estar con usted. Y así comenzó a él. Todos los días de su vida él comenzó a orar el rosario. Y yo sé que el Señor fue transformando su vida, fue transformando su corazón. Y también nosotros que lo acompañamos, el Señor nos fue fortaleciendo a través del rosario.
Pasado un tiempo, aproximadamente un año después, él volvió a presentar síntomas. Cuando fuimos a los médicos lo revisaron, le hicieron todos los exámenes. Le dijeron que su enfermedad ya había avanzado y que prácticamente no tenía cura. Que únicamente pues debíamos darle cuidados paliativos y acompañarlo. Cuando esa noticia llegó nuevamente a nuestras vidas, después de haber pasado un año entero tranquilos y confiados, pues obviamente nuestra vida se tambaleó nuevamente y volvimos a dudar y volvimos a confiar qué era lo que estaba pasando. Pero para la gloria del Señor y luego de mucha oración, el Señor nuevamente en mi caso me volvió a fortalecer. El Señor me dijo a través de la oración de que Él tenía un propósito por lo que estaba permitiendo esa situación. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo comencé a cambiar mi oración y a decirle al Señor que confiaba en Él y que le daba gracias por la situación que estaba pasando. Y el Señor, a través de esa enfermedad, fue obrando en nuestra vida, fue obrando en nuestra familia, nos unió como familia, rezábamos juntos el rosario, pasábamos más tiempo juntos y en fin, fue obrando maravillas. En mi corazón, cuando yo me sentía, para alguien que ha tenido la experiencia de tener una persona con una enfermedad así, saben que hay recaídas y hay momentos muy duros. Y en esos momentos yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, yo soy tu niña, yo confío en ti, fortaléceme y pon una sonrisa en mi boca, en mi rostro, para poderle dar esa sonrisa a mi Padre que Él lo necesita y darle ánimos y invitarlo a confiar en el Señor de que Él tiene el control. Y cuando yo hacía eso, la calma, la tranquilidad venía a mi vida. Luego del caminar, pues en determinado momento, pues ya él estaba muy mal. Y para la gloria del Señor, pues de mi comunidad, de nuestra comunidad amada, pues llegaron a orar por él. Le dieron palabras de aliento, palabras de consuelo. También tuvo la bendición de que llegaran sacerdotes y le dieran la unción de los enfermos. Se pudo confesar, pudo recibir al Señor. Y hasta el último momento de su vida y donde él tuvo fuerza para hacerlo, él siguió haciendo su rosario. Y en mi casa nunca faltó alguien que llegara a unirse con nosotros a rezar el rosario. Y un día el Señor lo llamó a su presencia, pero tuvo una muerte muy dulce. Uno podía ver su rostro, se veía un rostro lleno de paz, un rostro lleno de tranquilidad. Yo estaba totalmente segura que mamita María había llegado a llevárselo, porque yo sabía que tanto rosario y tanta oración jamás iba a ser despreciada por el Señor, que era totalmente escuchada. Y Él se fue de la presencia, pero nos quedamos en paz, nos quedamos tranquilos y nos quedamos confiados de que el Señor estuvo en nuestro lado en todo momento. Y que como niña del Señor, Él está conmigo todos los días de mi vida. Y que Él es mi papá, que se llevó un papá terrenal, pero que yo tengo mi Padre del cielo y que teniéndolo a Él no me hace falta nada. Y que mi papá, yo tengo la certeza que Él allá está arriba en el cielo, gozando de la presencia del Señor y quizás mucho más feliz de lo que yo pueda hacer aquí en este momento. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor por todo lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer en mi vida.
Y todos los días de mi vida yo le digo al Señor, Señor, yo soy tu niña, yo me tomo de tu mano, yo confío en ti, llévame por tus caminos de justicia. Y mis hermanos y mis hermanas, hemos visto en este día de que nosotros nos podemos acercar al Señor de 3 formas diferentes. Podemos acercarnos como esos fariseos que dudan del Señor, que no se dejan tocar por el Señor y que cuando no hacemos la parte que a nosotros nos corresponde, cuando estamos atribulados, cuando estamos llenos de miedo, cuando no confiamos que el Señor tiene el poder de sacarnos de cualquier situación por la que estemos atravesando. Podemos ser también como esos discípulos que no dejamos que esos pequeños se acerquen al Señor. Cuando nos vamos allá afuera, cuando no invitamos a que otros vengan a los pies del Señor, o cuando con nuestro testimonio alejamos a otros o no permitimos que ellos puedan venir acá. O podemos ser y debemos ser como esos pequeños niños del Señor, que confiamos plenamente en Él, que nos abandonamos completamente en el Señor, que le entregamos nuestra vida y que creemos que Él es nuestro Padre y que Él nos tiene en su corazón y que Él nunca va a permitir que nada nos pase, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Cuando realmente seamos, como lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos del 31 al 33, leo para ustedes. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas esas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas esas cosas. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos manda hacer el Señor en este día? 1, ore todos los días. Hágase el propósito de no salir de su casa sin haberse puesto en la presencia del Señor. Y ore en todo momento, durante todo el día. Entrégaselo al Señor. 2, lea la palabra del Señor. Y este mismo día, mi hermana, mi hermano, busque al menos una promesa del Señor para su vida y crea y confíe que esa promesa va a ser suya en el tiempo perfecto del Señor. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Mi Señor, Padre bueno, Padre santo, Dios todopoderoso, yo te doy gracias por tus hijos e hijas reunidos acá en este día. Gracias, Señor, porque tú tuviste a bien que ellos escucharan este mensaje. Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú cambies corazones, que tú vayas formando, que tú vayas moldeando y que tú vayas haciendo en cada uno de ellos un pequeño niño tuyo. Un niño, mi Señor, o una niña que dependa de ti para todo, que confíe plenamente en ti, que se abandone en tu amor y misericordia. Y de esa forma, mi Dios, tú puedas venir a ser ese Padre amoroso para cada uno de ellos. Ese Padre
que está total y completamente pendiente de sus vidas. Ese Padre que sabe lo que todos y cada uno de ellos necesitan. Ese Padre que provee, ese Padre que consuela, ese Padre lleno de amor que está siempre con los brazos abiertos, esperándoles para colmarlos de amor y bendiciones, Señor. Cambia sus corazones, renuévalos, dales una especial unción, mi Señor. Permíteles también ser luz allá donde tú los mandes, ahí en ese metro cuadrado donde tú los has sembrado, Señor, para que ellos también puedan ser tus discípulos amados y poder llevar a otros niños pequeños necesitados de ti y que no te conocen, a que puedan venir a tus pies, mi Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque aquí los tienes, Señor. Bendícelos, cuídalos, apártalos de todo mal. En tu nombre, mi Señor, hemos orado en esta mañana, en este día, con intercesión de Mamita María. En el nombre poderoso de Jesús, nombre, sobre todo nombre al cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén y amén.